Hola, pensadores y debatientes militares. Hoy profundizaremos en un tema militar acuciante, la dinámica Rusia-Finlandia. Si bien las acciones agresivas de Rusia en Europa, como la anexión de Crimea en 2014 y el actual conflicto en Ucrania, son ampliamente reconocidas, hay un aspecto importante que a menudo pasa desapercibido. Finlandia, antaño bajo la influencia de la Unión Soviética, se enfrenta ahora a una campaña encubierta de guerra híbrida por parte de Rusia. ¿Cuáles son las estrategias de Finlandia y por qué se está preparando el país para un posible enfrentamiento con Rusia? Siga en sintonía para descubrirlo. La historia del conflicto. Antes de profundizar en las respuestas, es importante entender que Rusia y Finlandia tienen una profunda historia de conflictos que se remonta al siglo XII. En aquella época, el país que conocemos como Finlandia era esencialmente un vacío político que atraía la atención de sus vecinos del este y del oeste. Al oeste, Suecia quería controlar la región, idealmente para establecerla como territorio supervisado por la Iglesia Católica. En el este, Rusia pretendía el mismo territorio por un motivo similar, solo que quería establecer un gobierno basado en los principios de la Iglesia Ortodoxa griega. Así, las primeras guerras por Finlandia enfrentaron a Suecia y Rusia, y el resultado fue un tratado de paz firmado entre ambas naciones en 1323. Suecia se hizo con la mayor parte de Finlandia, aunque Rusia no se fue con las manos vacías, ya que el tratado al menos concedía a Rusia partes de Finlandia oriental. Sin embargo, el dominio sueco se mantuvo durante varios siglos, marcados por numerosos cambios culturales. Aunque Finlandia adoptó los sistemas jurídico y social suecos, su población nunca estuvo sometida a un dominio sueco total. Seguían gozando de libertad personal, lo que sentó las bases para que la cultura finlandesa primitiva empezara a formarse a mediados del siglo XV. En esa época comenzó a extenderse por Europa la interpretación luterana del cristianismo, que acabó sustituyendo al catolicismo sueco. La reforma llegó a Finlandia a mediados del siglo XVI y trajo consigo las primeras Biblias escritas en finés. La cultura del país estaba cada vez más asentada, pero Suecia seguía siendo un factor importante en su existencia, que dedicó más de un siglo, entre 1617 y 1721, a extender las fronteras de su imperio por la región del Báltico como consecuencia de la debilidad de Rusia en aquel momento. Durante este periodo, Suecia también se dedicó a establecer finalmente un dominio total en Finlandia, nombrando a suecos para muchos puestos de alto rango en Finlandia en el proceso. Pero el dominio sueco no duraría para siempre. Rusia ha seguido ambicionando Finlandia durante los siglos transcurridos, desde que firmó el Tratado de Paz de 1323 con Suecia, y en el siglo XIX tuvo por fin la oportunidad de atacar. Suecia se debilitó considerablemente a principios de ese siglo, lo que abrió la puerta a Rusia para invadir Finlandia entre 1808 y 1809. Finlandia se convirtió en Gran Ducado de Rusia en 1809. Curiosamente, esta fue la primera vez que Finlandia fue tratada como una entidad colectiva. Antes de la invasión rusa, Finlandia no era más que un conjunto de provincias, cada una con sus propias reglas, gobernadas por Suecia. Ahora, como Gran Ducado de Rusia, era esencialmente su estado, y con ese nuevo colectivismo surgió una verdadera cultura finlandesa. Rusia contribuyó a ello. Alejandro I, el emperador ruso, que ejerció de Gran Duque de Finlandia entre 1809 y 1825, concedió autonomía al territorio. Seguía dependiendo de él, aunque otras autoridades rusas no podían interferir. La lengua finlandesa se generalizó, favorecida por un decreto lingüístico firmado por Alejandro II en 1863 que convertía al finlandés en lengua administrativa oficial del Imperio ruso. La labor legislativa se vio facilitada por la nueva convocatoria de la Dieta finlandesa en 1863, y el país incluso construyó su ejército gracias a la ley de conscripción de 1878. Aquellos buenos tiempos no pudieron durar. Con el caos provocado por la Revolución Rusa de 1917, llegó la declaración de independencia de Finlandia de Rusia en diciembre de ese año. Aunque Finlandia y Rusia no entraron en guerra por ello, la emergente Unión Soviética seguía decidida a hacerse con el control del país. La oportunidad surgió durante la escalada de tensiones que desembocó en la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética firmó un pacto de no agresión con la Alemania nazi durante ese periodo. Este pacto contenía un protocolo secreto por el que Finlandia, junto con los estados bálticos de Letonia y Estonia,
serían asignados a la Unión Soviética, en lo que esencialmente sería una Europa que Rusia compartiría con Alemania. El pacto se puso en práctica en 1939, cuando José Stalin y su ejército soviético invadieron Finlandia. Siguió la Guerra de Invierno, de la que Finlandia salió vencedora, pero que marcó un periodo dudoso en la historia finlandesa. Incapaz de obtener ayuda de Occidente, Finlandia se alió con la Alemania nazi, en parte porque los nazis declararon la guerra a la Unión Soviética en 1941. Esa decisión significó que Finlandia volviera a estar sometida a un dominio soviético parcial tras la Segunda Guerra Mundial, con la entrega del 10% de su territorio a Rusia como parte del armisticio de Moscú, el Acuerdo de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua que firmó con Rusia en 1948, también hizo a Finlandia más dependiente económica y políticamente de la Unión Soviética, lo que provocó un mayor aislamiento del resto de Europa Occidental. Finlandia permanecería bajo este control soviético indirecto durante la mayor parte del siglo XX. Solo el final de la Guerra Fría permitió al país recuperar su plena independencia. Finlandia aprovechó la ocasión para ingresar en la Unión Europea en 1995. Sin embargo, Finlandia decidió no ingresar en la OTAN durante mucho tiempo después. ¿Por qué importa todo esto? La breve lección de historia demuestra la larga y a menudo enfrentada historia que Finlandia tiene con Rusia. Es un país que estuvo sometido al yugo soviético casi tanto como los que formaban parte oficialmente de la Unión Soviética, y pasó gran parte de las 3 últimas décadas intentando reforzar su independencia y sus lazos con Europa Occidental. A Rusia no le hace ninguna gracia. Es probable que Putin considere a Finlandia un país ilegítimo tanto como a Ucrania. Así lo sugiere el Atlantic Council, que publicó un artículo analizando la entrevista de Putin con Tucker Carlson en febrero de 2024. En lo que esencialmente equivalía a una lección de historia deformada vista a través de la lente de Putin, el líder ruso afirmó que Ucrania era un estado artificial y descartó la idea de una nación ucraniana como una conspiración antirrusa. El Atlantic Council sugiere que podría aplicar lo que denomina el mismo argumento histórico falso para invadir otros países que han sido gobernados anteriormente por Rusia. Entre esos países, como ha sabido antes, se encuentra Finlandia. Y eso nos lleva a lo que Rusia está haciendo que parece apoyar estas afirmaciones. Ciertamente no ha declarado la guerra, después de todo. Las tropas rusas están atadas en Ucrania, y un intento de librar una segunda guerra tradicional con Finlandia, al mismo tiempo, podría tener consecuencias desastrosas para Moscú. Sin embargo, la tradición no es la ruta que Putin está siguiendo en su acercamiento a Finlandia. En su lugar, está participando en lo que parecen ser las primeras acciones de una guerra híbrida que podría estar preparando a Finlandia para una futura invasión. Una guerra híbrida, tal y como la describe la revisión de la OTAN, es una fusión de instrumentos de poder y herramientas de subversión convencionales y no convencionales. Plan de preparación ruso, tácticas de guerra híbrida. El objetivo de este tipo de guerra no es necesariamente el conflicto, al menos no al nivel visto en Ucrania. Más bien, el país que libra esta guerra pretende infligir daños difuminando las líneas entre la agresión y la paz, creando esencialmente una guerra elusiva, de la que la nación objetivo puede ni siquiera ser consciente de que existe. Rusia ha utilizado varias tácticas de guerra híbrida contra Finlandia desde el comienzo de la guerra de Ucrania. Cada una de ellas está diseñada para desestabilizar el país, quizás como preparación para una futura invasión, si la operación militar especial de Putin tiene éxito en Ucrania. La primera táctica de Rusia fue abrumar a Finlandia con inmigrantes ilegales. Al menos esa es la acusación que Finlandia lanzó contra Rusia en noviembre de 2023. La BBC informa de que el primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, cree que Rusia ha estado ayudando a los migrantes a cruzar los 1.340.884 metros de frontera entre ambos países. Esta afirmación fue respaldada por otros funcionarios finlandeses, que afirman que los migrantes están llegando a la frontera en coches antes de saltar a las bicicletas para poder cruzar la frontera y solicitar asilo en Finlandia. Peor aún, los dirigentes finlandeses creen que todo esto se hace con la ayuda de guardias fronterizos rusos. Las estadísticas que han revelado parecen respaldar sus acusaciones. Los guardias fronterizos finlandeses afirman que registraron 89 cruces en 2 días entre el 12 y el 14 de noviembre de 2023. La cifra de los 4 meses anteriores fue de solo 91.
Curiosamente, la composición de esos inmigrantes ilegales también sugiere una influencia rusa. Eso es según el guardia fronterizo finlandés, el coronel Matti Pitkiniti, que dijo que muchos de los que cruzan eran de ascendencia siria, iraquí o yemení. Todos habían llegado legalmente a Rusia, pero aún no se les había autorizado la entrada en Finlandia. El uso de bicicletas también es interesante, ya que aprovecha una laguna en la normativa finlandesa que permite el cruce de fronteras a los ciclistas. Esa laguna se ha cerrado desde entonces, pero como dijo Orpo en la rueda de prensa en la que hizo la acusación, está claro que estas personas reciben ayuda y también son escoltadas o transportadas hasta la frontera por guardias fronterizos. En otras palabras, Rusia está permitiendo que estos migrantes entren en el país con el propósito expreso de transportarlos a Finlandia. El problema no ha hecho más que empeorar desde aquel informe de 2023. En febrero de 2024, Reuters informó de que los finlandeses afirman que miles de estos inmigrantes de terceros países, inmigrantes que llegan a Rusia desde otro país antes de intentar entrar en Finlandia, están esperando para cruzar la frontera. Esto se produce después de que Finlandia cerrara todos los pasos fronterizos con Rusia a finales de 2023 en medio de sus acusaciones de que el Kremlin está intentando introducir personas en Finlandia. El informe también muestra que las cifras siguieron aumentando a partir de noviembre de 2023. Durante todo el mes, más de 900 inmigrantes intentaron solicitar asilo, dado que la BBC informa de que solo 91 personas intentaron la travesía en los 4 meses anteriores al 12 de noviembre. Eso significa que casi todos esos intentos de travesía se produjeron en la segunda mitad del mes. Más pruebas de una campaña concertada orquestada por Rusia. Finlandia considera que esta migración organizada e ilegal forma parte de una campaña de guerra híbrida. En última instancia, está diseñada para alterar la paz de varias ciudades finlandesas, como Hollola, que según Finlandia se verá perturbada por los inmigrantes que envíe Rusia. Por si sirve de algo, el Kremlin niega todas las acusaciones de Finlandia. Pero eso es exactamente lo que haría en una situación de guerra híbrida en la que el objetivo es crear confusión y descontento. Suponiendo que Rusia sea responsable, probablemente se alegrará de haber obligado a Finlandia a intensificar sus patrullas fronterizas al tiempo que invierte en drones y equipos similares. La legalización prevista en Finlandia puede incluso permitir que el país recurra a miles de sus tropas reservistas para frenar el flujo migratorio. Todos estos recursos cuestan dinero y mano de obra, lo que representa un excelente resultado para Putin. Este no es el único ejemplo de Rusia utilizando su frontera con Finlandia para escalar las tensiones entre las dos naciones. En enero de 2024, Rusia rescindió oficialmente un acuerdo fronterizo que tenía con Finlandia y que se remontaba a 2012. La decisión se produjo a raíz de la decisión de Finlandia de unirse a la OTAN, que había provocado amenazas de Putin de que las acciones de Finlandia provocarían problemas. Ese acuerdo estaba diseñado para promover la colaboración transfronteriza entre ambos países. Rusia afirma que Finlandia ya había roto ese acuerdo, y Político informa de que su Ministerio de Asuntos Exteriores convocó a Antti Helantara, embajador finlandés, para decírselo. Según Rusia, las acciones de confrontación de Finlandia contra Rusia y la discriminación de los rusos por su origen nacional en la expedición de visados de entrada fueron la causa de la decisión. De nuevo, vemos tácticas de guerra híbrida en juego. La decisión de Rusia de retirarse del acuerdo fronterizo conlleva el mensaje no tan sutil de que Rusia y Finlandia ya no son amigas. Moscú ha conseguido incluso pintar a Finlandia como el malo de la situación. Menciona la negativa de Finlandia a permitir que los rusos entren en el país como motivo de la rescisión, al tiempo que omite convenientemente que la mayoría de esos rusos son inmigrantes de terceros países, que Moscú está canalizando a propósito hacia la frontera. En realidad, el acuerdo había sido suspendido extraoficialmente desde el estallido de la guerra de Ucrania, pero Rusia esperó antes de hacer oficial la terminación, utilizando el tiempo para militarizar la migración, hasta que llegó a un punto en el que podía acusar a Finlandia de romper el acuerdo. Muy astuto. Y como señala Chatham House, es una táctica que Rusia ha utilizado antes. Por ejemplo, en el verano de 2021 Rusia supuestamente cooperó con Bielorrusia para trasladar a inmigrantes afganos e iraquíes a la frontera que Bielorrusia compartía con Polonia y Lituania.
Ese traslado provocó más conflictos físicos, así como protestas de los migrantes que ejercieron presión sobre los dos países a los que Rusia se dirigía. Por todo ello, podemos ver que los juegos fronterizos de Rusia forman parte de un plan más amplio. Están diseñados no solo para obligar al país a dedicar recursos a un problema que no preveía tener que resolver, sino también para forzar la división. Como también señala Chatham House, crear problemas migratorios de la nada para estas naciones permite a Rusia profundizar las divisiones migratorias dentro de la Unión Europea. Esencialmente, los migrantes están siendo utilizados como peones en una partida de ajedrez geopolítico. Finlandia protege la frontera norte. Desplegarlos podría permitir a Rusia crear fisuras dentro de la UE, lo que a su vez minaría el frente unido que los miembros de la organización han presentado contra Rusia tras la guerra de Ucrania. Afortunadamente para Finlandia y para la UE en su conjunto, las tácticas de Rusia han salido a la luz. Chatham House afirma que la UE no solo ha reconocido el importante papel que ha desempeñado Finlandia en la seguridad de las fronteras septentrionales del grupo, sino que la está apoyando activamente en la crisis actual. Se ha ofrecido personal, ayuda financiera y equipamiento a medida que Rusia empuja a más migrantes hacia la frontera finlandesa, lo que parece indicar que las acciones de Moscú no han hecho sino estrechar los lazos dentro de la UE. No era esa la reacción que quería Putin, pero aún puede estar satisfecho del caos que ha provocado. Además, canalizar a los inmigrantes hacia las fronteras no es la única táctica de guerra híbrida que ha emprendido contra Finlandia. También está el oso polar. En octubre de 2023, un portacontenedores de propiedad china llamado New Polar Bear, junto con un carguero ruso llamado Sevmorpot, causaron estragos en el Golfo de Finlandia. Al menos, esa es la opinión de la Oficina Nacional de Investigación finlandesa, que señala que ambos se encontraban en la zona en el mismo momento en que resultaron dañados un par de cables de telecomunicaciones y un gasoducto submarino. El nuevo oso polar se convirtió en el centro de atención de este incidente. Fue rastreado a través del mar Báltico y finalmente llegó a Arkhangelsk, con una parte importante desaparecida, su ancla de babor. Esa misma ancla fue descubierta por la Oficina Nacional de Investigación finlandesa, alojada en el lecho marino cerca de la tubería dañada 2 días después de que el buque chino llegara a Rusia. ¿Fueron los daños intencionados? Por supuesto, los marineros del barco chino dicen que no, pero Finlandia no estaba nada convencida. Siguieron 2 meses de investigación, que culminaron con la declaración de Finlandia en diciembre de 2023 de que todos los indicios que había encontrado indicaban que el New Polar Bear había saboteado los cables telefónicos y el oleoducto intencionadamente. Como ministro de Asuntos Europeos de Finlandia, y en palabras de Aldecroix, no soy el capitán del barco, pero creo que uno se daría cuenta de que arrastra un ancla tras de sí durante cientos de kilómetros. Nueva osa polar, otra intención. El New Polar Bear se dirigió a un puerto ruso tras el incidente, antes de volver inmediatamente a China. Aldecroix afirma que no puede especular sobre la implicación del gobierno chino, aunque sus palabras sugieren que sospecha que el supuesto accidente fue un intento deliberado de sabotaje. Sin embargo, la posible implicación de Rusia es aún más turbia, y uno de los puntos de la guerra híbrida. Es totalmente posible que China atacara las líneas telefónicas y de gas a través de un buque portacontenedores, lo que le permitiría alegar inocencia por error y que lo hiciera para ayudar a Rusia a sembrar nuevas semillas de caos para Finlandia. Como mínimo, es posible que Rusia haya creado otra situación incómoda que Finlandia haya tenido que aclarar, al igual que ha hecho canalizando inmigrantes ilegales hacia las fronteras finlandesas. A estas alturas, Finlandia parece convencida de que Rusia está llevando a cabo una campaña de guerra híbrida contra ella. Todavía no ha habido un conflicto directo, y todo lo que Rusia parece estar haciendo está oculto por un velo de negación semiplausible. Pero Finlandia ve a través de ese velo y se está preparando agresivamente para lo que puede creer que es una próxima guerra con Rusia. La pregunta ahora es sencilla. ¿Cómo? La respuesta más obvia es que Finlandia se ha unido finalmente a la OTAN. Finlandia había tenido la posibilidad de hacerlo durante décadas, pero lo evitó debido a su deseo de mantener la neutralidad militar. A través de esa neutralidad, Finlandia creía que al menos podría mantener una relación de cooperación con Rusia,
como lo demuestra el acuerdo fronterizo de 2012, que ahora se ha rescindido mientras mantiene sus lazos con Occidente. Ese planteamiento se ha desechado por completo. Finlandia entra en la OTAN. A partir de abril de 2023, Finlandia forma parte oficialmente de la OTAN. Las acciones de Rusia son la razón, según el primer ministro del país, Alexander Stubb. La decisión de Finlandia de unirse fue un hecho tan pronto como Rusia invadió Ucrania. La BBC especula que muchos finlandeses se dieron cuenta de que la invasión les recordaba a la invasión soviética de su propio país en 1939, que desembocó en la Guerra de Invierno. Finlandia no quiere volver a encontrarse en esa situación, y por eso ingresar ahora en la OTAN es una decisión tan acertada. Esto significa que forma parte de una fuerza colectiva y que está protegida por el artículo 5 de la Carta de la OTAN, que dice que un ataque contra el territorio de cualquier miembro de la OTAN se considera un ataque contra todos los miembros de la OTAN. Solo eso puede disuadir a Rusia de dirigir su atención a Finlandia cuando concluya la guerra de Ucrania. Putin no está muy contento con la decisión de Finlandia. Ya en mayo de 2022 prometió tomar medidas de represalia, tanto de carácter técnico-militar como de otro tipo, en respuesta a los planes de adhesión de Finlandia. Quizá las tácticas de guerra híbrida que vemos emplear a Rusia formen parte de esas medidas. Sea como fuere, Finlandia forma ahora parte de un grupo multinacional que la apoyará directamente si alguna vez necesita defenderse de Rusia en su territorio. Hablando de defenderse, Finlandia no es ni mucho menos un pato cojo en lo que a poderío militar se refiere. Posición militar de Finlandia. Aunque la potencia de fuego mundial solo la sitúa en el puesto 50 de 145 naciones en su clasificación anual del Índice de Poder 2024, Finlandia es una nación sorprendentemente militarizada. Según estimaciones de la BBC, el ejército del país tiene una fuerza de guerra de 280.000 miembros, y Finlandia también entrena 21.000 reclutas al año para tener una fuerza de reserva de 900.000 soldados. Es una cifra enorme, teniendo en cuenta que se trata de un país de apenas 5,5 millones de habitantes. Pub Affairs Brussels profundiza en la fuerza militar finlandesa. Señala que Finlandia cuenta con unos 200 carros de combate Leopard 2 de fabricación alemana, además de otros tantos vehículos de combate de infantería y 613 vehículos blindados de transporte de tropas. Si añadimos 682 unidades de artillería, Finlandia aporta a la OTAN una respetable fuerza de combate terrestre. El país también conoce bien su geografía cuando se trata de guerra naval. La costa finlandesa es accidentada y difícil de franquear en el mejor de los casos. Y la marina del país lo hace aún más difícil centrándose en la guerra de minas. Cuenta con 5 buques antiminas en su armada, junto con un trío de buques de contramedidas antiminas de la clase Katanpää, lo que indica cómo piensa Finlandia que podría desarrollarse una invasión naval del país. Reuters ofrece aún más detalles. Señala que las 682 unidades de artillería de Finlandia forman parte de lo que el país denomina la artillería más potente de Europa Occidental y que están respaldadas por unos 700 morteros y 100 lanzacohetes. También cuenta con 650 misiles y se ha comprometido a invertir en más. Incluso su infantería está debidamente abastecida, ya que Finlandia mantiene suficientes armas de fuego, incluidos fusiles de asalto, lanzagranadas y armas antitanque, para equipar a toda su reserva de 900.000 personas. Añada ropa de invierno, máscaras antigás y gafas de visión nocturna, y tendrá un ejército que, aunque pequeño comparado con el de Rusia, está muy bien preparado. Hablando de ropa de invierno, tampoco se puede ignorar la experiencia de Finlandia en combates en climas fríos. Si la guerra de invierno de 1939 nos enseñó algo, es que una pequeña fuerza finlandesa es más que capaz de luchar en climas fríos para defenderse de una fuerza soviética superior. Chatham House señala que las estrategias de resistencia de Finlandia, en caso de que volviera a producirse una invasión similar, gozan de gran prestigio. Dice que Finlandia aprovecharía sus extensos bosques y lagos para lanzar incursiones contra los invasores rusos, impidiéndoles llegar a las principales zonas de población del país. En otras palabras, Finlandia desempeñaría un papel vital en la contención de las fuerzas rusas en caso de ataque, dando tiempo al resto de la OTAN para preparar defensas colectivas contra el ejército de Putin.
también está aumentando su presupuesto militar. Eso es según Reuters, que dijo en agosto de 2023 que Finlandia planea destinar el 2,3% de su PIB a su ejército para 2024. Esto está por encima de la recomendación de la OTAN del 2%, lo que sugiere que el país está buscando tanto reabastecerse como mejorar frente a la guerra híbrida de Rusia. Así pues, vemos cómo Finlandia refuerza su ya impresionante ejército y estrecha lazos con países que podrían ayudarle a defenderse con su decisión de ingresar en la OTAN. Pero la respuesta finlandesa es aún más profunda. El país parece estar trabajando activamente junto a los estados bálticos de Estonia, Letonia y Lituania. El Centro de Estudios Orientales de Polonia destacó esta colaboración en septiembre de 2023 al hablar de cómo las cuatro naciones están reforzando sus defensas fronterizas. En el caso de Finlandia, esto implica la construcción de barreras divididas en 8 secciones a lo largo de unas 124 millas de su frontera. Cada una de ellas se situaría en un paso fronterizo permanente por carretera con Rusia, ya que estos pasos conducen a las mayores concentraciones de infraestructuras y población en el lado finlandés de la frontera. El coste de erigir estas barreras se estima en unos $380 millones, y se prevé que la construcción finalice en 2026. La noticia fue un preludio del anuncio en mayo de 2024 de que Finlandia, los 3 países bálticos ya mencionados y Polonia habían firmado un acuerdo conjunto para trabajar juntos e impedir que Rusia eluda las sanciones de la UE. En virtud de este acuerdo, las 5 naciones, que constituyen básicamente la frontera de la UE con Rusia, acordarán formas de garantizar la uniformidad en la aplicación de las sanciones, así como de compartir información sobre lo que ocurre en sus fronteras. Aunque ninguna de las 2 medidas indica un refuerzo militar, tanto la construcción de barreras como el aumento de la cooperación con los estados vecinos parecen ser respuestas claras a la táctica rusa con los migrantes. Lo importante de todo esto es que Finlandia no se queda de brazos cruzados y permite que Rusia se salga con la suya. Mediante la cooperación con sus vecinos, espera abordar los problemas fronterizos. La inversión en barreras hará lo mismo, y al unirse a la OTAN, así como al invertir tanto en su ejército, Finlandia se está preparando para la posibilidad de que Putin siga con sus tácticas híbridas con una invasión en toda regla en el futuro. Si lo hace, Finlandia estará preparada. También se beneficiará del apoyo colectivo de otros 31 países en caso de que se intensifiquen las tensiones con Rusia. Aún así, Finlandia se encuentra en una especie de acto de equilibrismo. No puede mostrar debilidad ante Rusia porque eso daría a Putin la confianza de que podría lanzar una invasión una vez que termine la guerra de Ucrania. Pero al mismo tiempo, Finlandia no puede permitirse ser demasiado agresiva con sus acciones. Las tácticas de guerra híbrida de Rusia están diseñadas para enturbiar las aguas y permitir potencialmente a Rusia pintar a Finlandia como un villano. Por eso Finlandia está reforzando sus fuerzas armadas, ingresando en la OTAN y colaborando con otras naciones que también tienen fronteras con Rusia. Entonces, ¿las medidas de defensa de Finlandia están sentando las bases para una futura agresión o son una respuesta prudente a las tácticas de guerra híbrida de Rusia? ¿Cree que está justificado que Finlandia se prepare para un posible ataque de Putin o que estos preparativos podrían convertir al país en un objetivo más atractivo, especialmente dada la postura de Putin respecto a la OTAN? Comparte tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este video, danos un pulgar hacia arriba y no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte para recibir más actualizaciones. Gracias por verlo. Que tenga un buen día.